Bienvenidos a este fascinante viaje por el mundo de los chamanes mexicanos. En este video exploraremos las prácticas, creencias y rituales de estos sabios ancestrales que han desempeñado un papel crucial en la vida espiritual y cultural de diversas comunidades indígenas de México, desde el uso de plantas sagradas hasta la conexión con el mundo espiritual. Los chamanes han mantenido vivas tradiciones milenarias que nos invitan a redescubrir nuestra relación con la naturaleza y lo sobrenatural. Acompáñenos a conocer más sobre estos guardianes del conocimiento y la sanación, cuya sabiduría sigue siendo relevante en el mundo moderno. Quédate en la serie de chamanes mexicanos, parte 1. No se te olvide compartir, darle like y comentar. María Sabina Magdalena García fue una curandera y chamana mazateca, nacida el 22 de julio de 1894. Esto en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Desde muy joven, María Sabina estuvo inmersa en el mundo de la medicina tradicional y los rituales mazatecos. Su conocimiento y uso ceremonial de los hongos, los que llamaba niños santos, la hicieron famosa tanto en México como internacionalmente. Quedó huérfana a los 3 años y fue criada por sus abuelos, quienes se dedicaban a la agricultura y la cría del gusano de seda. No recibió educación formal y desde pequeña ayudó a las labores agrícolas de su familia. A los 14 años fue dada en matrimonio y tuvo varios hijos. Después de quedar viuda, continuó su práctica como curandera. Su fama creció significativamente después del que banquero micólogo amateur Robert Gordon Watson publicara sobre ella y sus prácticas con los hongos alucinógenos. Eso trajo la atención internacional, especialmente durante la época del movimiento hippie. Sin embargo, también enfrentó controversias y fue acusada de lucrarse con las tradiciones de su pueblo, lo que la llevó a reflexionar sobre las consecuencias de compartir su conocimiento con extranjeros. María Sabina fue visitada por una variedad de personalidades notables, especialmente después de que su conocimiento sobre los hongos alucinógenos y sus prácticas chamánicas ganaran tema internacional. Entre los visitantes famosos se encontraban Walt Disney, que se rumora que su experiencia con María Sabina influyeron en su universo creativo, el músico John Lennon. Además, también se menciona que otras figuras como Alejandro Jodorowsky, Bob Dylan, Jim Morrison, Mick Jagger y Jacobo Greenberg, estos también pudieron haberla visitado. Estas visitas reflejan el impacto cultural y espiritual que María Sabina tuvo en su época, atrayendo a personas de diversas disciplinas y trasfondos en busca de experiencias chamánicas y espirituales. María Sabina fallece el 22 de noviembre de 1985 en su pueblo natal, después de una vida de dedicación a las prácticas curativas tradicionales y de enfrentar desafíos tanto personales como culturales. Su legado sigue vivo en la cultura mazateca y en el estudio de las prácticas chamánicas y medicinales tradicionales. El niño Fidencio, cuyo nombre real era José de Jesús Fidencio Constantino Cintora, nació el 17 de noviembre de 1898 en Yuriria, Guanajuato, México. Desde una edad temprana, Fidencio mostró un profundo interés por la espiritualidad y la sanación, lo que lo llevó a convertirse en una figura legendaria del misticismo popular mexicano. En 1921, a los 23 años, Fidencio se trasladó al Espinazo, Nuevo León. Esta pequeña comunidad rural sería el escenario donde sus dones de curación alcanzarían notoriedad, trabajando como peón en un rancho. Fidencio comenzó a mostrar habilidades sanadoras inusuales. Se decía que podía curar enfermedades físicas y mentales, utilizando métodos no convencionales. Los métodos de curación del niño Fidencio eran variados y a menudo sorprendentes. Entre sus técnicas más conocidas estaban el uso de vidrios. Fidencio utilizaba fragmentos de vidrio para realizar cortes superficiales en la piel de los pacientes. Estos cortes, según él, permitían liberar las energías negativas y facilitar la curación, así como también frutas. Lanzaba frutas a sus pacientes, creyendo que el impacto de las frutas transfería propiedades curativas. Este método era visto como una forma de transferir energía vital y sanadora. El pirul. El uso del árbol del pirul era otra de sus técnicas de Fidencio. Él empleaba ramas de pirul para hacer limpias y barridos espirituales, eliminando las energías negativas y promoviendo la sanación espiritual y física. Uno de los métodos más característicos del niño Fidencio era el uso de baños de lodo. Creía que el lodo tenía propiedades curativas que podía absorber enfermedades y dolencias.
Sumergía a los pacientes en pozos de lodo y muchas personas afirmaban sentirse aliviadas y curadas después de estos baños. La fama de Fidencio creció rápidamente y pronto miles de personas de todo México y del extranjero acudían a Espinazo en busca de su ayuda. Su capacidad para curar enfermedades que la medicina convencional no podía tratar lo convirtió en una figura casi mítica. Entre sus pacientes se encontraban tanto personas humildes como figuras provenientes de la sociedad mexicana. Uno de los momentos más destacados de la vida del niño Fidencio fue la visita del presidente de México, Plutarco Elías Calles, en 1928. El presidente, que sufría de una afección crónica, decidió acudir a Fidencio en busca de alivio. La visita de Calles no solo valió la reputación del sanador, sino que también atrajo aún más atención hacia sus habilidades curativas. El impacto del niño Fidencio no se limitaba solo a sus curaciones físicas. Su carisma y su profunda conexión con la espiritualidad inspiraron a muchos a verlo como una figura casi divina. Aunque nunca fue canonizado por la Iglesia Católica, muchos de sus seguidores lo consideraban como un santo. Los fidencistas, como se le conoce, continúan practicando y venerando su legado hasta el día de hoy. El niño Fidencio adoptó una vida de austeridad y dedicación al servicio de los demás. A pesar de su fama y la gran cantidad de personas que buscaban su ayuda, siempre vivió de manera humilde, enfocándose en su misión de curar y consolar a los enfermos y necesitados. Su vida fue un testimonio del poder de la fe y de la compasión. El niño Fidencio falleció el 19 de octubre de 1938, a los 39 años, en Espinazo. Su muerte no detuvo el fervor de sus seguidores, quienes continuaban realizando peregrinaciones anuales a Espinazo para rendir homenaje a su memoria. Su tumba se ha convertido en un lugar de veneración y espiritualidad. El legado del niño Fidencio perdurará a través del tiempo. Su historia es un testimonio del poder de la fe y la esperanza y la caridad. A lo largo de su vida, Fidencio demostró que la verdadera sanación va más allá de lo físico, tocando también el espíritu y el corazón de las personas. La historia de Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, la curandera que afirmó estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último gobernante de Tenochtitlan, está llena de misterios y eventos que difícilmente podrían explicarse por la ciencia. Una mujer que era capaz de materializar órganos a voluntad. Bárbara Guerrero, alias Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua. Abandonada por sus padres, Pachita fue criada por un afrodescendiente de nombre Charles, quien le enseñó a observar las estrellas y a convertirla en la maestra de la sanación que le dio gran fama. Se dice que Pachita fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y cantante en transportes públicos. Con el tiempo, Pachita llega a la Ciudad de México y radica en la colonia Roma, en la misteriosa Casa de las Brujas, lugar en donde cada viernes lo convertía en un consultorio, en donde la magia surgía y así, con un cuchillo de monte, manifestaba lo aprendido y transmitido por los espíritus y por mismísimo Cuauhtémoc, el último Tlatoani, el hermanito, como ella le llamaba. Cada viernes, su casa se convertía en su consultorio, la Casa de las Brujas. En la entrada, un anuncio que decía, deje lo que guste dejar. Y aparte de eso, ella no pedía mucho. Les pedía llevar una sábana blanca, 1 litro de alcohol, un paquete de algodón y 6 rollos de vendas. Asistían personas de todas las clases sociales. Ahí, Pachita realizaba cirugías milagrosas que consistían en abrir al paciente con un cuchillo viejo, extraer los órganos dañados y colocar uno nuevo materializado por ella. Los creaba con su propia voluntad y su poder y aparecían llenando el lugar de misterio, desafiando la realidad y demostrando el poder de la mente. Una vez que el procedimiento había finalizado, el paciente se retiraba a descansar unos días para recuperarse completamente. Pese a que la gente lo buscaba a ella, Pachita no se atribuía los dones curativos a sí misma, pues aseguraba que en su cuerpo era poseído por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien ella llamaba hermanito. De acuerdo con Pachita, el Tlatoani habría sido el último poseedor de la facultad de manifestar como ella lo hacía, por eso que requería de un cuerpo para poder seguir ayudando a la gente. Por ello, ella servía de receptáculo. Se hizo famosa en los 70. Su nombre era publicado en revistas y periódicos. Políticos e investigadores la visitaban. Su reputación llegó hasta la hermana de López Portillo, quien se convertiría en seguidora de Pachita. Fue entonces cuando conoció a Jacobo Grinberg, científico, psicólogo académico, el cual investigó en sucesos que no entendía y se adentró casi 2 años a documentar sus procedimientos.
Fue testigo de las operaciones y métodos de Pachita. Fue testigo que sin formación médica, solo guiada por Cuauhtémoc y un cuchillo de monte, Greenberg vio cómo extraía órganos enfermos y los reemplazaba por órganos sanos. De ahí la creación de la teoría sintérgica, la cual propone que la conciencia puede alcanzar niveles superiores, en donde la realidad y la percepción se entrelazan, y que proponía que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Greenberg menciona que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran campo preespacial, que cuando el cerebro interactúa con el campo se genera la percepción espacio-temporal que conocemos. Bárbara Guerrero Pachita fallece el 1 de mayo de 1979 y no dejó de sorprender porque después de su muerte se cuenta algo inexplicable. Aunque el cuerpo de Bárbara Guerrero había sido ingresado a la morgue 2 días antes, aún no se giraba su certificado de defunción. La razón era tan extraña como el mito que había perseguido al personaje que yacía en la plancha de un hospital de la Ciudad de México. El cuerpo seguía caliente, con más de 48 horas muerta.